Bueno, no, lo que ha hecho la revolución es generar organización en torno a cada cosa que nosotros no hemos hecho. Entonces la diferencia fundamental es que no hemos generado una organización capaz de para poder derrotar. Bien, a esta hora interrumpimos programación para ver declaraciones desde el candidato a la elección de la presidencia de la República, Henry Falcón. Nosotros le decíamos, además de esas condiciones que están allí en el papel, para que esto de verdad sea cierto y no tengamos nosotros que reconsiderar nuestra participación en este proceso. Por eso la exigencia, decía en mi visita anterior, no es un favor, no es una dádiva, hay un compromiso allí escrito. Pero esto no se puede ver vulnerado por lo que ocurre en ocasiones en la práctica, el voto asistido, el cierre de los centros electorales exactamente a la hora que corresponde, la posibilidad cierta de que haya cumplimiento efectivo del uso equitativo de los medios del Estado, incluso de la publicidad y propaganda en los medios privados, la regulación de las cadenas presidenciales, la revisión exhaustiva de toda la plataforma tecnológica, desde la revisión a través de las auditorías con presencia de la observación internacional. Y he allí un detalle: distinguir acompañamiento de observación. Y después, cuando decimos una observación calificada, es una observación que nos permita desde el inicio hasta el final tener la presencia y además las observaciones que se puedan hacer el proceso. De manera que quienes estamos convencidos que no tiene ninguna utilidad, que no tiene ningún destino la abstención, porque no conocemos en ningún proceso electoral en el mundo se conoce un resultado positivo para una población abstenerse. Está claro que hemos venido al Consejo Nacional Electoral a exigir condiciones para que nuestro pueblo, el 80% de los venezolanos que hoy califica como negativo el desempeño de este gobierno, ese pueblo que está allí a la espera de soluciones al problema del hambre, la situación de las madres y los padres de familia que deben salir todos los días en la noche a las calles a hurgar en las bolsas de basura el sustento para sus hogares. Decía, por cierto, el candidato del hambre que hay muchos restaurantes y discotecas. Vayan a ver ustedes cuántos restaurantes día a día cierran acá y en cualquier parte del país. El ajuste del salario da tristeza. El salario del venezolano alcanza hoy día un venezolano, un trabajador que ejecuta su acción laboral en 30 días, cobra para comer 2. El salario integral hoy puede ser 1 kilo de queso y un cartón de huevos. Esa es una verdad. Y como debemos rescatar la confianza, para rescatar esa confianza los políticos tenemos que apelar a la verdad. Tenemos que hablarle con la verdad al pueblo. Y no hay medias verdades, ni hay verdades, algunas pequeñas y otras más grandes. Hay una sola verdad. Y la verdad tiene mucho que ver con la coherencia. Lo que se dice y lo que se practica. Y ambas tienen que ver con la humildad.
La humildad para reconocer cuándo te equivocas y cuándo debes rectificar. Nos ha hecho mucho daño la prepotencia, la arrogancia y el sectarismo partidista. Tenemos la necesidad de trascender y he allí el instrumento para ello, el voto. Este pueblo reclama un cambio y esa es mi tarea. Derrotar al hambre, derrotar la inflación y derrotar a este gobierno por la vía democrática a través del voto. Para abrir espacios a la reconciliación, para generar verdaderas circunstancias que nos permitan gobernabilidad, tranquilidad, paz, progreso, para que podamos vernos a la cara con nuestras diferencias, pero como hermanos, como venezolanos. Y por eso, en este momento histórico del país, le corresponde un rol fundamental al Consejo Nacional Electoral. No defraudar la voluntad del pueblo venezolano. Repito, jugar limpio. Y jugar limpio es darle cumplimiento estricto al acordado acá en este documento que hemos suscrito el día de hoy. De manera que ratificamos nuestra condición democrática y hemos suscrito estas condiciones, nuevas garantías electorales para que el pueblo nos acompañe, porque sí es posible solventar los problemas del país, porque esta Venezuela nuestra tiene futuro y ese futuro lo representamos quienes abogamos no solo por la paz, por la prosperidad, el encuentro y la reconciliación, quienes apostamos de verdad al empeño de todos los sectores para recuperar la economía, pero también para generar los equilibrios sociales que nos permitan avanzar para construir y no destruir. Muchas gracias, estamos a la orden. Creo que el señor candidato dio respuesta a 3 de sus interrogantes. Yo estoy a la orden para lo propio. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Erika Ortega, Rusia Today. Buenas tardes, candidato. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué respuesta tiene, por ejemplo, para quienes los han excluido de la MUD? Esa es la primera pregunta. En segunda, en redes sociales se le ha pretendido acusar como de chavista por participar y no boicotear estos comicios como han sucedido con otros partidos. La tercera pregunta es, si cree usted que la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas va efectivamente a aceptar ese llamado que ha hecho tanto el Poder Electoral como las partes en juego. Una cuarta y una quinta pregunta, si me lo permite. Tenemos tiempo tratando de entrevistarlos. ¿Qué le dice a algunos gobiernos del mundo que han dicho que no van a reconocer ni el proceso electoral ni los resultados que se deriven después del 22 de mayo? Y por último, saber si hay un compromiso suyo de aceptar los resultados si se cumplen todas las prerrogativas que usted ha solicitado. Gracias. Mira, lo primero en relación a la MUD, yo creo que muchos problemas tiene el país como para que nosotros abandonemos nuestras tareas principales, que es derrotar precisamente el hambre, la inseguridad, la inflación, el problema de los servicios, derrotar los grandes males que hoy afectan a las mayorías como para irnos al elemento subalterno de la diatriba, la confrontación, que no es lo que quiere la gente. Nosotros hemos dicho que la oposición venezolana no está exclusivamente constituida por los partidos. Es el 80% de los venezolanos que quiere cambio. Y a los compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática, como siempre, les extiendo mi mano y les expreso mi sentimiento de solidaridad, de respeto, y que en algún momento, seguro estoy, vamos a coincidir en el camino. Mira, yo nunca he negado mis orígenes, jamás. Negar que yo participé del gobierno y su partido es como negar que yo vengo de Nirgua, que yo viví en un barrio, o negar que mi aprendizaje estuvo allí en el campo,
Quien niega sus orígenes se niega a sí mismo. Pero cuando hubo de diferir con el chavismo lo hice con la grandeza y la altura que demanda el momento de hoy y que lo demandó en el pasado. Y nos retiramos, pero la vida política continuó y allí seguimos. Y yo no dejé de ser venezolano porque no se trata aquí de chavistas o antichavistas, de izquierda o derecha, se trata de venezolanos. Mientras nosotros sigamos en este empeño de desconocernos unos a otros, de subestimar a los otros porque son más humildes o porque piensan distintos, no vamos a lograr la grandeza de sacar a este país del hueco en que nos tiene este gobierno. Yo soy venezolano. Aquí no se trata de manera exclusiva de tener una posición ideológica frente a los problemas del país. Los problemas del país los vamos a resolver nosotros, los venezolanos, si profundizamos en las acciones que demanda precisamente la clase más pobre, que es la que está pasando hambre. Los que mueren día a día buscando un medicamento. Las madres que ven morir a sus hijos porque no hay servicios de salud pública en el país. La mortalidad materna, las madres que algunas veces tienen que durar 6 y 7 horas en una cola para hacerse de un paquetico de harina pan regulado. Embarazadas. Y no se hacen los exámenes porque no hay reactivos en este país petrolero, supuestamente potencia. Esa es la prioridad de los políticos y la prioridad de un gobernante, y decir la verdad. Después está el tema de Naciones Unidas. Nosotros apostamos por esa observación en el nombre de Dios y hemos acordado allí en el documento una comisión de ambos sectores que estamos ahora en esta contienda electoral para solicitar personalmente, aunque ya se hizo los trámites formales. Entiendo que el propio Consejo Nacional Electoral, el propio gobierno, según los protocolos de Naciones Unidas, lo ha solicitado por escrito. Queremos ir allá y sostener una conversación con el secretario general de las Naciones Unidas y que esa misión no sea una misión de acompañamiento, sino de acompañamiento, pero fundamentalmente de observación. Y además de ello, bueno, también la CARICOM, y así la UNASUR o Mercosur. Por eso se habla de una observación amplia. Es lo que demanda el pueblo para tener verdaderas garantías y seguridad de transparencia en los procesos. No tengan la duda, jamás, nadie dude. Dicen que las encuestas ahorita están como la espuma, en función a nuestra candidatura. Eso lo sabe el mismo gobierno en su sala situacional. Y lo sabe muy bien porque me imagino que esa sala situacional debe tener unos televisores grandísimos. Por eso digo, aquí no se pueden leer las encuestas al revés. Es un gran error. Y seguimos entonces jugando a la mentira y a la manipulación. Hablemos con la verdad. Ahí están los números, es lo que dice la gente. La misma gente que usted ve en una cola o la gente que anda montada en un camión porque no hay transporte. La gente allá en Barquisimeto que llaman los camiones, lo llaman la ruta chivo. A ese estado hemos llegado nosotros los venezolanos, este país pues, que tiene oro, que tiene diamantes, pero que además tiene petróleo, gas, extensiones de tierra fértil, que tiene costas y exuberantes paisajes, pero tenemos un mal gobierno que vamos a cambiar. Y una vez que cambiemos ese gobierno pueden tener la seguridad que vamos a ser reconocidos por la comunidad internacional. Y vamos a rescatar nuestras relaciones con nuestros aliados fundamentales, con respeto a nuestra soberanía. Y vamos a rescatar la confianza para que vengan las inversiones. Y retomaremos nuestras buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, sin complejos. Y lo haremos con todo el mundo para que entonces nosotros podamos decir lo que decíamos hace 10 o quizás más, 20 años. La Venezuela de verdad futurista, nosotros hablamos de la Venezuela grande, la Venezuela progresista, en el nombre de Dios. Y tenemos certeza que eso va a ser así. Lo único que tenemos es que votar. Porque si el 70% de la población quiere votar, ¿por qué negarles el derecho a eso?
Hay una gran oportunidad de derrotar a este gobierno por donde tenemos que derrotarlo, por la vía democrática. De manera que vamos a ser reconocidos como gobierno y vamos a restablecer nuestras mejores relaciones con todos los países del mundo, haciendo énfasis con nuestros aliados estratégicos tradicionalmente, y que además eso contribuya a que regresen las inversiones a Venezuela y poder rescatar también las relaciones con los factores productivos internos, para rescatar el campo, para rescatar la pequeña y la mediana empresa, para rescatar el turismo, sin sectarismo, sin complejo y sin bonito. Ahora, no quiere decir que nosotros no vamos a tener una política complementaria para atender a los sectores más pobres, pero realista. Entonces en carnaval tú le das de repente 700.000, con eso no se compra. Les repito, un cartón de huevo creo que está en 600.000 bolívares. Hablando de verdades. Y un kilo de queso creo que cuesta 500.000. Ahora, no se puede seguir jugando con la dignidad del pueblo, porque el pueblo también tiene paciencia hasta cierto límite. Y por eso es que nosotros abordamos esta salida, la democrática, la constitucional, es decir, la electoral. Después tú me decías la última, Erika. Los compromisos. El compromiso. De aceptar si se cumplen todas estas prerrogativas. Claro, por supuesto. Compromiso es compromiso. Ahora, compromiso, y por eso esa coletilla al final, dándole estricto cumplimiento a lo previsto allí por las partes en ese acuerdo. De no ser así, ojalá que no, tendríamos que replantearnos nosotros la participación. En el nombre de Dios eso no sea así. De allí entonces la comisión de seguimiento, y que mantengamos el ojo siempre allí, pendiente de cada detalle del proceso, para que se respete la voluntad popular y para que se exprese de verdad el pueblo venezolano y no el ventajismo, no la burocracia. Gracias. Harley Monseguilemán, Televen. Hola, candidato, buenas tardes. Por fin podemos conversar con usted. Bueno, la Mesa de la Unidad Democrática en varias oportunidades ha criticado una supuesta parcialidad por parte de las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Le hago referencia a esta pregunta porque usted y su partido hasta no hace mucho formó parte de la coalición opositora. ¿Cómo es que ahora usted considera que estos comicios van a ser transparentes y no será una farsa, como incluso mismo lo han denunciado opositores venezolanos? Y por otra parte, quería saber por qué su partido y los partidos que lo apoyan en esta candidatura no propusieron en este documento que firmaron el día de ayer que se hiciera el proceso de sustituir los cargos de las rectoras que se encuentran vencidas ante el Consejo Nacional Electoral antes que se realicen estas elecciones presidenciales. Gracias. Sí. Fíjate, dos cosas, hermano. Mira, yo creo, te repito, si yo me engancho en eso, de esa diatriba subalterna, de lo que dijo aquel, de lo que... Porque si yo me pongo aquí a decir toda la verdad, hermano, sería una lucha de no terminar, y eso no es lo que quiere el país. Además, yo no me voy a poner echarle dedo aquí a todo el mundo. Para hablar claro, esa es la verdad. Pero si yo digo la verdad aquí, te aseguro que muchos de los que han dicho cosas no tienen ni un mínimo así de argumento. Simplemente que dijimos desde un primer momento, yo soy de oposición, es verdad, pero tengo posición. Porque este país también reclama políticos con criterios, con personalidad, y no títeres. Entonces yo no me voy a detener en eso, porque si no dejo de atender mi tarea principal, que es producir políticas, propuestas concretas para atender el problema del hambre. Eso sí es importante. El problema de la salud. Entonces yo digo, ese tema, listo, mis respetos a los compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática, pero nosotros estamos allí, somos factores de oposición, adversarios al gobierno. Listo. Ahora, el otro tema sí está planteado. Está planteado. Lo que pasa es que en este momento se propusieron garantías para el proceso electoral. Y está planteado eso como parte complementaria a los acuerdos. Muchas gracias. Osmari Hernández, CNN. Buenas tardes. Hola.
Quisiera preguntarle, en principio usted hablaba de la posibilidad de plantear un posible retiro de su candidatura si no se cumplen las condiciones. Quisiera saber cuáles son esas condiciones que usted considera son imprescindibles o que podrían generar en una decisión como esta. También algunos analistas han dicho que su candidatura representa el reflejo de una oposición a la medida de Maduro, pues no representaría un contrincante fuerte de peso al candidato a la reelección. Quisiera saber cuál es su posición sobre esto. Mira, yo te puedo responder por la última. Yo no sé si tú has revisado todas las encuestas, mi amor. Porque hay analistas que hacen análisis para adentro, para ellos mismos. No le hacen análisis al país. Porque aquí también, tú sabes, aquí hay un cruce y de repente como hay gente que pensará, no, ese es capocho, ese viene de allá. Pero yo también soy venezolano, ¿no? Yo vengo de por allá de Nirgua y de Barquisimeto, sí. Y yo sé, por ejemplo, qué es el campo, ¿ves? Porque me he metido allí, porque vengo de allí. Sé también que se vive en un pueblo, pero yo también viví en un barrio. De tal manera que yo no veo la política desde un set de televisión. No veo la política desde una cabina de radio o de repente desde una sala de prensa. No. Yo veo la política desde la realidad de la gente, ¿ves? Porque allí me formé. Y mi experiencia de 17 años como alcalde y como gobernador, ahí está la orden de ustedes. Vaya a ver a Barquisimeto y ve a Lara. Entonces aquí no podemos venir los analistas y el otro analista, con todo respeto. Pero yo, por ejemplo, fíjate, le tengo mucho respeto a todas las encuestadoras porque son estudios científicos, son estadistas, son investigaciones que se hacen allí para determinar en un momento dado una circunstancia y tomar una decisión. Data análisis. Ahorita la puedes buscar. Datincor. Hay gente que duda por haber perdido la elección en Lara. Como todo, mi amor, como todo. Circunstancias, momentos, mezquindad. ¿Cuántas cosas pudieron confluir allí? Pero tú sabes qué es más importante. La huella del alma. Henry Falcón vive en el pueblo de Lara y el pueblo de Lara vive en mí. Y la otra, la huella física. Cuando tú vas a Lara, lo que tú veas por todas partes, eso no es Henry Falcón. Esa es una obra humana del propio pueblo de Lara. Y lo otro que te decía es eso, pues tú vas al campo. Bueno, yo sí, algunas veces me meto una bolecha y morón, comparto por allí y me siento con la gente, porque es normal. De repente el que está aquí puede hacer análisis desde una butaca. Pero los análisis hay que hacerlo algunas veces desde la realidad del pobre, El que se le va el lujo, el que no tiene gas, el que no tiene agua, el que va a los hospitales y no consigue medicamentos, y el que no compra peleas, el que quiere escuchar a un político que le diga verdad, la verdad, para no caernos a mentiras, porque es que es así. Y uno tiene que decir las cosas como quiere la gente que uno, el político, hoy diga las cosas responsablemente. Y eso lo aprendí en esos 17 años de experiencia administrativa, de gestión y de huellas. Más allá tú decías, además de eso, había otra, me disculpa, lo de las condiciones. Las condiciones. Ahí están las condiciones. Las condiciones, todas son importantes. Todas. Una no puede prelar sobre la otra. Todas se ponderan. Ahora, para mí, sin duda alguna, la observación es determinante. Pero cuando tú suscribes un acuerdo, eso es como tú suscribes un documento, una compraventa, o suscribes un documento con un particular en una notaría, en un registro. ¿Qué ocurre si tú no cumples? Bueno, te demandan, o si firmas una letra de cambio, te la cobran. ¿Ves? Ahora, aquí se supone que estamos, confiando en el árbitro. Y uno confía en la seriedad de quienes actuamos en esto, porque el país